la gloria que asombra todo mi ser, misericordia que cada día en mí se renueva, no puedo entender. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Estamos muy contentos porque hemos concluido ya el primer libro de Samuel y vamos a dar una pequeña pausa para continuar más adelante con el segundo libro de Samuel. Hoy vamos a ver una de las cartas, o más bien la carta más corta del Nuevo Testamento, y me estoy refiriendo a la carta de Judas. No es Judas el que traicionó a Jesús, sino que la mayoría coincide de que es Judas, uno de los hermanos del Señor. Y bueno, esta carta se escribió en el año 95 después de Cristo aproximadamente. Y vamos a ver en esta carta, aunque es muy corta, pero no menos importante. De hecho, si no fuera por el tiempo, pues nos llevaríamos varios días porque hay puntos muy interesantes que ver en esta carta. Y vamos a ver cómo Judas no tiene reparo en hablar públicamente en contra de los falsos maestros que se infiltran dentro de la iglesia. Y vamos a darle lectura. Bueno, tenemos como título, antes de ello, tenemos como título Guardar y defender la fe. Vamos a leer de los versículos del 1 al 16. En esta ocasión no se menciona el capítulo porque solamente pues es uno. Y vamos a darle lectura. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin frutos, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que por espuman su propia venganza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Esos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Quiero darle énfasis a dos versículos que me parece muy interesante lo que nos dice y que nos advierte de algo que en nuestros días está muy latente. En el versículo 3 nos dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, en otra versión dice que defiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y podemos ver que ese mismo celo lo podemos ver en los apóstoles, en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro. Por ejemplo, en su primera carta, el apóstol Pedro, capítulo 3 versículo 15 nos habla de algo en relación a esto y nos dice que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de vuestra esperanza. Eh, Vemos que ellos tienen un celo por la iglesia. ¿Por qué? Porque esta tuvo un elevadísimo costo y fue la sangre preciosa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Eh, y bueno, la verdad es que ahora en nuestros días se tolera mucho las doctrinas, las cosas raras que se están infiltrando en la iglesia y esto debido a que muy pocos cristianos verdaderamente se preparan, estudian, meditan las sagradas escrituras. Y esa es la causa de que nos comamos todo lo que se expone desde los púlpitos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 4, nos dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que os habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y bueno, la verdad es que yo he escuchado aún para que podamos aceptar todo lo que hablan algunos que se llaman siervos de Dios, han utilizado, han malinterpretado aún las escrituras. Por ejemplo, ese versículo que dice, hablando el Señor Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ese texto, bueno, no se refiere a que no debamos de señalar una interpretación incorrecta de las escrituras, sobre todo si ésta se enseña de manera malintencionada para un provecho personal de alguien. Vemos que Judas enciende de un celo y enojo santo que habla y describe a aquellas personas que viven en desobediencia y de aquellos falsos maestros. Vean lo que habla, por ejemplo, en el versículo 6. Dice, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. En el versículo 7 dice, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En el versículo 10 dice, se corrompen como animales irracionales. En el 12 nos dice que son manchas, son nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y bueno, vemos también que él identifica 3 características inequívocas que delatan a estos falsos maestros, aún dentro de las iglesias que se dicen cristianas. Y estas 3 características yo quisiera que tú pongas mucha atención porque debes de tener cuidado con ello. En el versículo 4 nos dice que convierten en libertinaje la gracia. Como dice el apóstol Pablo, dice que toman como licencia la gracia de Dios para pecar, toman como pretexto la gracia de Dios. Dicen, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, y entonces eso creen que les da derecho a vivir en libertinaje. Tenemos que tener cuidado cuando se enseña este tipo de doctrinas. Luego en el versículo, otra de las características, lo vemos en el versículo número 11, de las cuales debemos de tener cuidado de cosas que se están predicando en los púlpitos, y es en lo que nos menciona el versículo 11. Dice,
se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Entonces, aquí lo que nos habla es de que lo único que le interesan a esos falsos maestros es el dinero, no servir a Cristo, no servir a la iglesia, sino lo hacen por lucro, lo hacen por intereses personales. Luego en el versículo 16 nos menciona, dice, adulando, otra característica de la cual tenemos que tener cuidado, adulando a las personas para sacar provecho. Son aquellos pastores que son simpáticos, que no les gusta incomodar a la gente hablándoles de los juicios de Dios, del arrepentimiento, del pecado. Con todo ello tenemos que tener mucho cuidado. Yo espero que esta meditación te haya bendecido. Si es así, me gustaría que la compartas y nos vemos mañana para finalizar esta carta que en realidad es muy corta y nos vemos mañana. Bendiciones a todos. No